auditorio, por supuesto. Pues aquí, interesados dándole seguimiento a toda esta jornada electoral que nos pone en un mapa de ajedrez mundial, interesados en lo que ocurre en los Estados Unidos. Ileana, ¿cuál será el mayor reto al frente de Estados Unidos para el presidente demócrata y el reto inmediato? Porque el país ha quedado partido materialmente en dos pedazos. Esa es una muy buena pregunta. El reto inmediato es volcarse a la política interna y posteriormente retomar la agenda multilateral. En la política interna, por supuesto, la contención y mitigación del tema de la pandemia, que es el que llevó a la impopularidad a Donald Trump y que es la que le ha condenado en las urnas. 235,000 muertos, no es cosa menor, empañaron su campaña, el declive económico en esta recesión que está teniendo, el desempleo por más de 10 millones, por supuesto que en este momento se le ha cobrado en las urnas una factura relevantísima cuyo reto le hereda a Joe Biden una vez que sea formalmente declarado presidente de los Estados Unidos. El tema de seguridad social a nivel federal es un tema que se observa que el Medicare o Obamacare no ha sido suficiente para dar protección o seguridad social a todos los ciudadanos. El tema, por supuesto, no hay cuota que alcance para apoyar a los estadounidenses de manera permanente ante este cuadro pandémico. Así es que, por supuesto, viene una batalla también importante ante el Congreso, que hasta ese día seguirá pintado de republicanos en el Senado y demócratas en la Cámara de Representantes. Tendrán negociaciones interesantes para Joe Biden como mandatario. Esos son los primeros dos retos importantes que asume al tomar la presidencia. Ya en la agenda multilateral, de manera inmediata, el tema migratorio que tanto aqueja a los Estados Unidos, la restricción de visados que ha impuesto a muchos estados, el trato no humanitario que ha tenido este gobierno frente a la franja fronteriza que tenemos, el servir México como prácticamente un tercer estado en tránsito que requiere un nuevo tratamiento para ser mucho más efectiva en las respuestas de asilo y refugio de aquellos que están varados en nuestra frontera esperando la resolución de un estatus migratorio y por supuesto un trato justo y humanitario a todos los migrantes hoy detenidos en las fronteras y que requieren que se resuelva su situación. Más allá del tema de migrantes que hoy día gozan del programa DACA, que se renueva cada 2 años, pero que no era una garantía de su permanencia bajo la amenaza de Trump y que Biden prometió resolver. Esa y, por supuesto, el trato a más de 11 millones de migrantes sin documentos en los Estados Unidos que esperan una solución a su situación. Estos como los temas más importantes en la agenda multilateral y bilateral de manera inmediata. Va a traer cambios, sin duda, en materia de política exterior y, claro, en materia de política interior. Biden trae una agenda verde, es una agenda ambientalista. Claro, y su escudo protector más importante es hacer cumplir la ley. ¿Qué ley? La que proviene en todo caso de los tratados. El TEMEC promueve un capítulo ambiental y uno laboral bastante duros que tendrán que implementarse. Así es que enarbolando el tratado en la mano, por supuesto tendrá exigencias con sus socios comerciales, amenaza a Trump, pero para nosotros positivamente, para el mundo que cree en el cambio climático, dice que regresará a la COP21, este tratado que pretende disminuir el calentamiento global. Por supuesto, eso es benéfico para la humanidad y para los estados partes de este tratado, pero no para aquellos que no han implementado los comportamientos legales de dicho acuerdo. ¿Considerarías que Joe Biden es un mesurado conciliador, discreto, sensato, paciente, para algunos blando, aburrido, modesto y opaco? No, acuérdense que el cocodrilo es taimado, pero cuando abre la boca, vaya tamaño. Para mí, Joe Biden tiene una personalidad discreta, pero que en los hechos no lo es. Recordemos que cuando acompañó a Barack Obama entre 2009 y 2017 hubieron 3 millones de devoluciones de migrantes, el periodo con mayor rechazo migratorio, y fueron de los que tuvieron la iniciativa de las jaulas en la frontera y otra serie de medidas perturbadoras a los derechos humanos. Entonces, no, yo creo que más bien tiene una personalidad discreta, pero que en los hechos y las acciones es un hombre severo, es un hombre
con una disciplina legal y un rigor en el cumplimiento de los compromisos, que no los abandonará. Viene acompañado de una feroz Kamala Harris, con experiencia en la Fiscalía de Distrito en San Francisco y la General de California, uno de los estados más convulsionados de contrastes económicos, políticos, sociales y multiculturales. Así es que, por supuesto, ella es una espada a blandir muy importante en la política de los Estados Unidos y, por supuesto, no será un reto menor. Es binomio Kamala Harris como vicepresidenta y Joe Biden al frente, ya con la experiencia que tiene de más de 40 años en la política. ¿Crees tú que Biden podrá ceder a la tentación de la estridencia polarizadora de su antecesor, o más bien vamos a ver un presidente colocado hacia el centro político? Sí, a mí se me hace, él es un hombre del establishment, es un hombre dentro del propio partido conservador, hay que decirlo, su contrapeso es la propia Kamala Harris, hay que decirlo también. Va a ser difícil que contenga esta polarización si no cumple de inmediato con políticas de asistencia social, hay que también señalarlo como parte de la estrategia de contención, pero también de mitigación en términos económicos a la población estadounidense hoy día golpeada por la pandemia y por la situación económica, y con ello podría ir conteniendo. Él tuvo un discurso triunfalista importante el fin de semana, que fue precisamente llamar a la unidad y gobernar a todos aquellos incluso que no hubiesen votado por él. Así es que tiene un tono conciliador, un tono mucho más diplomático, que podría llevarle a apaciguar este tipo de situaciones de confrontación. Sin embargo, hay que decirlo, en las últimas semanas la población estadounidense ha hecho compras casi de pánico, sin ser Black Friday, de armas y municiones. Ahora bien, esto no es necesariamente por una confrontación al interior del Estado, sino porque hay una amenaza de la propia campaña de Joe Biden en relación a tener un mayor control de este tipo de equipos. Así es que viene un padrón, un listado de quienes poseen armas, a quién se les va a vender. Es decir, él prometió mayor regulación en el tema de las armas, así es que también ese es otro elemento importante en estas consideraciones. Las confrontaciones sin duda pueden existir, hay que ver las próximas horas qué pasa con las impugnaciones que ha estado sometiendo Donald Trump en contra de ciertos estados donde presume que hubo fraude electoral. Hay que ver qué pasa en el colegio electoral el 14 de diciembre, porque por más corrección que haya de temas electorales, yo no creo que se llegue a concederle el triunfo nuevamente a Donald Trump. Y por supuesto hay una población dividida. Recordemos que tampoco, aunque sí por bastantes votos, pero no tampoco mayoritarios, Joe Biden llega con un país totalmente fracturado, donde por supuesto el tono conciliador y las acciones inmediatas de mejora económica tendrán que hacerse notar si no se quiere un polvorín en aquella nación. La mayor virtud de Joe Biden a esta hora, todavía cuando faltan 77 días para la toma del poder y los días intermedios, el 13 de diciembre en que se tiene que declarar vencedor ya oficialmente, el día 8 cuando el Congreso tendrá que dar su aval justamente a la elección. ¿En este momento crees tú que la mayor virtud de Joe Biden es no ser Donald Trump? Sí, bueno, su mayor virtud en este momento es ser prudente, porque ya no ha hecho más comunicados donde se alardee sobre este triunfo, ¿no? Ya lo está dejando ahora sí que a sus propios electores y a la opinión pública, que sea esta la que se manifieste a favor de su triunfo, y él, me parece que su mayor virtud en este momento es la sensatez y la prudencia, y creo que con esos dos elementos puede llegar a construir algo relevante en el momento que se confirme su triunfo. Ahora, en 244 años en Estados Unidos, en la vida política de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca. ¿Tú crees que Trump lo hará porque está aferrado a las patas del escritorio de la Casa Blanca, de la Sala Oval? Bueno, sin duda no habíamos visto este tipo de situaciones. Sabíamos de primeras damas, particularmente en México, ya está un libro escrito en relación a lo que se sufre cuando se abandonaban los pinos, por ejemplo, que no querían irse, ¿no? Pero no habíamos visto este síntoma en los Estados Unidos. Yo creo que el Partido Republicano tendrá que dialogar con él para hacerle ver precisamente
que tenga que tener listas las maletas para lo que pase por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y luego el 14 de diciembre, cuando el colegio electoral decida, pues él ya esté con las maletas en la puerta. Pero sí, es un hombre obstinado que está en este momento llevando a cabo dichos de que hay fraude. Ya el secretario de Justicia ha aceptado que pudo haberlas, y bueno, no es suficiente la evidencia que han probado, serán las Cortes las que determinen si lo hubo o no. Exactamente, ese es el proceso que viene ahora, el proceso, digamos, judicial. En este momento, líderes del mundo, no todos, pero una gran cantidad de líderes mundiales, incluso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, han reconocido el triunfo de Donald Trump. ¿Qué te parece la actitud que ha tomado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al decir que él no se va a precipitar, que él va a esperar hasta que esto se resuelva en todos los planos y términos? Te pongo cómo lo dijo el presidente cuando le preguntaron si iba a felicitar a Joe Biden. La postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Es la misma posición, Ileana Rodríguez, que ha adoptado Vladimir Putin, el líder de Rusia, Xi Jinping, el líder de China. ¿Tú cómo esperas o miras la futura relación de México con Estados Unidos estando Biden en la Casa Blanca? Bueno, con los demócratas siempre ha sido una situación de claroscuros. Ciertamente nuestro mandatario logró un vínculo de empatía con Donald Trump, en principio por la propia religión que ambos profesan, luego también por la concesión de México en determinados temas donde hizo eco a las peticiones de los Estados Unidos, y podríamos decir que hasta este momento se llevaron las cosas con relativa calma, subrayo relativa. Como internacionalista me parece que no se ha privilegiado a la diplomacia por mera cortesía. Incluso debería celebrarse el haber realizado estas elecciones en medio de una pandemia, en medio de este contexto tan terrible, hacer alusión, una felicitación a la ciudadanía que votó, tal vez de manera indirecta, ya sin nombrar a Joe Biden, pero sí emitir algún gesto cálido de cortesía en diplomacia me parece que es elemental. Sin embargo, pues el mandatario mexicano, recordémoslo, desde el día 1 de su gobierno, se ha ceñido de manera estricta y también en una interpretación muy radical de los principios de nuestra política exterior, basados en, particularmente, el principio de no intervención, basado en la doctrina Estrada, que me parece que está habiendo una expresión muy excesiva de ese principio, pero sí decirlo, el artículo 89 el fracción 10 de la Constitución mexicana, pues no establece que tengamos que saludar a ningún mandatario en caso de que gane, es decir, es de mera voluntad individual y de cortesía, que sin embargo tiene un impacto diplomático a nivel internacional que está siendo leído en este momento como algo negativo. Sí, repito, considero que incluso la Cancillería debería estar emitiendo algún comunicado alusivo por lo menos a la felicitación al pueblo estadounidense por estas elecciones. No hacerlo me parece que sí lesiona la percepción a nivel internacional, que en el lenguaje de los internacionalistas es el poder blando y que no es una señal positiva en todo caso. Pero hay una congruencia con la política nacional y es respetable su posición. Así es como ha gobernado desde el día 1, y por más allá que haya voces en contra de la oposición, es un criterio personal que lo ha expuesto ya en todo su gabinete, ¿no? Y bueno, es la conducción que tiene en este proceso nuestra presidencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.